Hola, bienvenidos a este análisis visual. Oigan, hoy vamos a meternos de lleno en un viaje súper fascinante. ¿Cómo construir una máquina capaz de predecir las ganancias en la bolsa de valores? Literalmente, vamos a ver cómo la intuición humana se convirtió en todo un ecosistema de algoritmos que procesan miles de datos en cuestión de milisegundos. Así que, sin darle más vueltas, vamos a desmenuzar exactamente qué hace funcionar esta increíble máquina. Imagínense esto. Queremos crear un modelo estadístico predictivo relacionado con las ganancias derivadas del alza en la bolsa de valores. Suena increíble, ¿no? Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Qué datos debemos considerar exactamente para implementar este modelo? Para resolver el misterio, tenemos que explorar todas las dimensiones de datos necesarias para preparar, digamos, esta pócima matemática de altísima tecnología. Y ojo, no se trata nada más de agarrar una métrica al azar, sino de lograr una armonía perfecta entre un montón de fuentes de información. Pero a ver, antes de empezar, tenemos un obstáculo gigante, la famosa hipótesis de los mercados eficientes. Básicamente, esta idea nos dice que toda la información pública ya está reflejada en el precio de una acción. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo demonios sacamos una ventaja real? Pues resulta que nuestro modelo predictivo tiene que ir a cazar ineficiencias ocultas y temporales. Ya saben, cosas como una reacción exagerada del mercado a una noticia o un desajuste de precios que dura apenas unos segundos. Tiene que captar señales en diferentes frecuencias para triunfar, justo donde el análisis de toda la vida se queda corto. Así que, abriendo nuestro recetario, el primer ingrediente indiscutible son los datos fundamentales. Piensen en esto como los cimientos de la casa. Nos ayudan a evaluar la verdadera salud a largo plazo de las empresas. Es literal como abrir el cofre de un coche, checarle el aceite, ver cómo anda el motor y la transmisión, mucho antes de siquiera intentar adivinar a qué velocidad va a correr en la pista. Y para que se den una idea de los detalles, las métricas fundamentales exactas que sacamos de los estados financieros actúan como las raíces profundas de nuestra máquina. Estamos hablando de rentabilidad, eficiencia y estructura de capital. Lo podrismos de los algoritmos de aprendizaje profundo es que no se quedan con los números estáticos y aburridos. Al contrario, descubren relaciones ocultas, analizando dinámicamente cómo interactúa, por ejemplo, el flujo de caja libre con el margen neto, para darnos una imagen súper completa y en 3D del verdadero valor de la empresa. Bueno, pero si el análisis fundamental mira al horizonte, nuestra máquina también necesita saber qué está pasando aquí y ahora. Ahí es donde entran los datos técnicos. El análisis técnico rastrea esas huellitas inmediatas a corto plazo que va dejando la psicología de las masas. O sea, es verdaderamente el latido del mercado. Captura el miedo, la esperanza y la codicia en tiempo real, todo a través del historial de los precios y el volumen de transacciones. Fíjense bien en cómo se comparan estas dos visiones. Por un lado, tenemos el enfoque a largo plazo que nos dice qué activos son fuertes y valiosos en el fondo. Por el otro, tenemos ese pulso rápido y a corto plazo del análisis técnico, que nos chiva exactamente en qué momento el mercado está psicológicamente listo para reaccionar y catapultar el precio. Es el combo perfecto. Se complementan de maravilla dentro del modelo. Y miren el impacto que tiene la cantidad de datos. Es una locura. La investigación nos demuestra que meterle hasta 57 indicadores técnicos diferentes dispara muchísimo la precisión de redes neuronales súper complejas, como las famosas LSTM. Estas son inteligencias artificiales diseñadas específicamente para recordar patrones pasados por muchísimo tiempo. Básicamente, si procesas bien toda esta información, vas a tener predicciones muchísimo más afiladas y certeras. Ojo, que no estamos hablando nada más de ver a cómo cerró la acción, y ya. Hay métricas específicas que van mucho más allá. El verdadero secreto a voces aquí es el volumen de operaciones. De hecho, los indicadores de volumen le susurran al algoritmo si los peces gordos, el dinero institucional, están acumulando posiciones calladitos la boca o si de plano ya están distribuyendo y preparándose para salir corriendo. Es la prueba de fuego absoluta para saber qué tan fuerte es un movimiento. Ahora, todos sabemos que ninguna plantita crece en el vacío, ¿verdad? Por eso, el tercer ingrediente clave es el entorno macroeconómico. Digamos que este es el clima general del mercado global. Si hacemos un modelo predictivo y nos olvidamos de la inflación o de lo que hacen los bancos centrales, estamos súper vulnerables. Una de esas tormentas imprevistas podría llegar y destruir por completo todos esos patrones técnicos de los que acabamos de hablar. Para ponerlo en perspectiva, cosas como el crecimiento del PIB son un súper predictor positivo. Digamos que empujan las ganancias a favor. Pero por otro lado, la inflación y las tasas de interés altas le meten muchísima fricción al sistema. Y luego tenemos cosas como el índice VIX, el famoso termómetro del pánico, que casi siempre nos avisa justo antes de que vengan rebotes fortísimos o capitulaciones. Todo este contexto le da a nuestro modelo una capa de inteligencia global indispensable. Pero agárrense, porque para que la máquina sea una verdadera genialidad, necesita algo más: entender las emociones humanas.
¿Y cómo hacemos eso? Pues convirtiendo todo el ruido y chismorreo incesante de las noticias y las redes sociales en datos limpiecitos. Usamos modelos de procesamiento del lenguaje natural, como Finbert, que en pocas palabras es una IA entrenada para leer, comprender el contexto y hasta el sarcasmo financiero, dándole un número exacto a la polaridad de las noticias corporativas. Y para que vean que no es puro rollo, hay un dato derivado de la investigación que a mí me voló la cabeza. Resulta que un modelo de máquina de vectores de soporte que analizó puras emociones en Twitter logró una asombrosa precisión de entrenamiento del 91.2%. Imagínense el poder de clasificar con precisión casi quirúrgica si el público anda optimista o pesimista, y meter esa psicología de las masas directo a la fórmula matemática. Increíble, de verdad. Finalmente llegamos a los modelos de vanguardia, que ya le meten datos alternativos. Específicamente estamos hablando de las calificaciones ESG, temas ambientales, sociales y de gobernanza. Pero ojo aquí, en nuestro modelo no usamos el ESG porque queramos ser muy éticos o morales en ese momento. No, se usan estrictamente como pesos matemáticos fríos y neutrales para medir el riesgo real de que una empresa se mete en una crisis regulatoria o reputacional. Y todo este análisis nos revela un plano matemático secreto con una relación no lineal padrísima. Resulta que los algoritmos de alta tecnología no compran una acción nomás porque la empresa recicla mucho. Más bien, usan estas calificaciones ESG altas como una pista súper inteligente para predecir que la acción será menos volátil en el futuro. Básicamente funciona como un amortiguador para proteger la lana y reducir el riesgo en el portafolio completo. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes listos. Los fundamentales, técnicos, macroeconómicos y de sentimiento. Ahora nos toca entrar a la sala de máquinas. Aquí es donde todo ese océano gigante de datos financieros ruidosos se tiene que limpiar y preparar con muchísimo cuidado. Si a una inteligencia artificial le avientas los datos crudos así nomás, te garantizo que sería una receta para un desastre instantáneo. Piensen que en los algoritmos simplemente se atragantan si les das los precios brutos de las acciones porque son demasiado caóticos. Por eso se aplican pruebas matemáticas críticas, como la prueba aumentada de Dickey-Fuller. Suena complicadísimo, pero básicamente lo que hace es planchar el caos. Convierte esos brincos salvajes e impredecibles de los precios en una serie de rendimientos porcentuales limpiecitos y constantes. Solo así, el sistema puede aprender patrones que de verdad se repiten. Ya que tenemos nuestra pócima de datos así de impecable, ahora sí, se la damos de comer a las arquitecturas de aprendizaje profundo. Sistemas como las redes LSTM y los bosques aleatorios están hechos a la medida para buscar entre todo este mar de información. Ellos son los que encuentran esas conexiones ocultas y no lineales entre cosas tan dispares como las ganancias trimestrales de una empresa, los tweets furiosos de la gente y el crecimiento silencioso del PIB. Y para ir cerrando esta exploración, hagamos una pausa y pensemos en el monstruo que acabamos de armar. Juntando todas estas dimensiones de datos a diferentes velocidades, nos queda una gran pregunta. ¿Esta magnífica máquina predice el futuro con certeza absoluta? La verdad es que no existen las bolas de cristal mágicas. Pero lo que sí es la gestión científica definitiva de probabilidades. Es usar absolutamente todo el ecosistema de información que tenemos para inclinar firmemente la balanza a favor del inversor. ¿No les parece alucinante cómo el caos salvaje del mercado se puede traducir paso a pasito, en un orden matemático perfectamente estructurado? Con eso los dejo. Hasta la próxima.